Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Adrián Romero, estudiante universitario de la Universidad del Zulia, perteneciente a la Facultad de Medicina, y en este maravilloso tiempo daré explicación al aparato urinario. El aparato urinario son todas estas estructuras anatómicas que podemos ver acá, ¿okay? Que por medio de este da a la producción, por medio de los riñones, ¿okay?, al almacenamiento por medio de la vejiga urinaria y a la excreción por medio de la uretra, ¿okay?, de esas sustancias nototóxicas o desechos no pertenecientes o que no necesita el cuerpo por medio de la orina, ¿okay? Esta la podemos dividir en dos partes. En su parte superior, que está conformada por ambos riñones, ambos uréteres y los vasos abdominales. Y por su porción inferior, que está conformada por la vejiga urinaria, los esfínteres, el liso y el estriado, y la uretra. A continuación, daremos explicación a fondo de la parte superior de este aparato, conformada primeramente por los riñones, que está en un espacio retroperitoneal, ¿okay?, que es un área posterior al peritoneo que recubre toda la cavidad abdominal, en donde el peritoneo tiene dos estructuras, o está dividida en dos partes, el visceral y el parietal, entre las cuales, entre estas dos, recubren toda la estructura anatómica y toda la cavidad abdominal, ¿ok? En estos riñones los podemos ver desde una proyección, desde la 11ª cresta hasta la cresta ilíaca, en donde su parte superior, ¿ok?, la podemos denotar desde un espacio intercostal, desde la 11ª costilla y 12ª, que son las costillas flotantes, ¿ok? Y este espacio intercostal está conformado entre el diafragma y el tórax, ¿ok?, haciendo énfasis en el seno pleural costodiafragmático. Y en su parte inferior está delimitado por los músculos de el iliopsoas, que es el músculo estabilizador de la columna vertebral, en conjunto con el cuadro lumbar, ¿ok?, que es aquellos músculos que se entreconectan con la apófisis de las vértebras lumbálgicas, y la aponeurosis, que es aquella estructura que mantiene estas estructuras en su lugar. A continuación daremos explicación más a fondo del riñón, entre las cuales este tiene una forma de frijol, presentando dos caras, que es una cara anterior y una posterior, ¿ok?, presentando dos polos, un polo superior delimitado por la glándula suprarrenal y un polo inferior delimitado por los músculos protectores de la columna vertebral, y dos bordes, que es el borde lateral, que está delimitado por una cápsula adiposa, que esta cápsula adiposa está realizada o hecha de miofibroblastos, que son células grasosas que ayudan, ¿ok?, a esta cápsula adiposa a mantener su permeabilidad, contribuyendo a que ésta protege esta estructura anatómica de múltiples golpes que no benefician a la estructura y la puedan perjudicar, ¿ok? A continuación daremos más explicación a nivel interno de esta estructura, que esta está conformada, ¿verdad?, por una capa fibrosa recubriendo el parénquima de la estructura anatómica, tapizando el ilio renal, ¿ok? En su porción externa tenemos la corteza renal, ¿ok?, esta que podemos ver acá. En su porción interna está conformada por la médula renal, en donde en esta se encuentran múltiples bifurcaciones, que son las pirámides renales,
o mejor denominadas como pirámides de Malpighi, que entre sus protuberancias encontramos las papilas renales, para dar conexiones a los cálices menores y estos posteriores a los cálices mayores, que a su vez estos dan en conjunto con la pelvis renal para posterior dar continuidad al ureter. A continuación daremos explicación más a fondo de este tema, iniciando desde la arteria renal, en donde ésta hace múltiples bifurcaciones, entre las cuales estas bifurcaciones son entretejidas entre las paredes de las pirámides de Malpighi, que estas bifurcaciones arteriales son denominadas arterias interlobulillares, llegando hacia su porción o pared, ¿verdad?, de las paredes, se les va a denominar arterias arcifórmicas, entre las cuales en la corteza renal, que es su porción externa, estas se van a ramificar en arterias más pequeñas, que son las arterias interlobulillares, dando estas paso a las arteriolas aferentes, que estas arteriolas aferentes son las que llevarán ese torrente sanguíneo al corpúsculo renal. El corpúsculo renal es la combinación entre la cápsula de Bowman, que es esta cápsula que recubre el glomérulo o el capilar glomerular, y en sí también el glomérulo, ¿ok?, que es una parte visceral y parietal, que la parte visceral está entreconectada, como se puede ver aquí, directamente con las ramificaciones glomerulares, y la parte parietal está en sí conectada con la primera porción proximal del túbulo proximal del sistema tubular, ¿ok? Y en esta se desemboca un espacio de Bowman, que este espacio de Bowman es aquel por donde entra el filtrado plasmático para ser direccionado por el túbulo proximal hacia el sistema tubular para su posterior filtración. Por medio de este también encontramos las células mesangiales, que estas células mesangiales recrean o hacen o producen el mesangio. Están a nivel intraglomerular y extraglomerular, que por medio de este mesangio estabilizan el corpúsculo renal. ¿Okay? Posterior a su filtración, esta sale por la arteria eferente para posterior, ¿ok?, formarse dentro de la estructura del sistema tubular y así formar los capilares pluritubulares, que estos capilares pluritubulares van en conjunto con el sistema tubular a hacer el filtrado plasmático para posterior ese filtrarlo convertirlo en orina. ¿Ok? Estos túbulos comienzan desde el túbulo contorneado proximal, descendiendo por el segmento delgado del haz de Henle. Vuelve a ascender en su porción delgada para conectarse en su porción gruesa, ascendiendo hasta conectarse con el túbulo contorneado distal, ¿ok?, para posterior a este conectarse con el túbulo conector de la cresta renal. Este túbulo conector, ¿ok?, o este sistema tubular o este aparato es denominado nefrona, que la nefrona es todas estas estructuras anatómicas que por medio de este se hace este filtrado dentro de esta estructura anatómica, ¿ok? Este túbulo conector, ¿ok?, renal se entreconecta con los diferentes túbulos contorneados distales de las diferentes ramificaciones de los diferentes sistemas tubulares de los diferentes glomérulos dentro de la corteza renal y de la médula renal. En su estructura anatómica se presentan dos tipos de nefronas: las nefronas corticales, que son aquellas que están entre la corteza renal, ¿ok?, y las
nefronas yuxtaglomerulares, que son aquellas que penetran y traspasan la barrera medular. ¿Ok? Posterior al túbulo conector crestal, se entreunifican en el túbulo colector medular para posterior conectarse al área fibrosa en donde se aloja las papilas renales. Y por medio de estas papilas renales se hace el filtrado y el goteo de la orina, unificándose en los cálices menores. Para posterior estos cálices menores con túbulos más grandes redireccionan la orina y la unifican en el cáliz mayor, que por medio de este se acentúa en la pelvis, y esta pelvis renal se unidirecciona hacia el uréter. ¿Ok? Dando inicio, ¿ok?, a la explicación de esta estructura anatómica. El uréter es una concavidad o túbulo anatómico de entre 25 a 30 centímetros de largo, ¿ok?, entre las cuales este tiene tres tipos de estructuras. Una estructura mucótica, entre las cuales está revestido por epitelio de transición, ¿ok?, que este ayuda a que la orina o la humedad de este no pueda salirse de la estructura y ese pH no pueda interrumpir, obstruir o dañar cualquier tipo de estructura. También este está conformado por una estructura muscular, que entre esas están por fibras musculares, que se ayuda a la peristasia, ¿ok?, o el peristatismo de esta estructura. ¿Qué es ese peristatismo? Es el movimiento anatómico que hace la estructura para impulsar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Y en su porción exterior tiene una estructura que es la adventicia, que es tejido cartilaginoso en conjunto con la vascularización para nutrir el uréter y que éste mantenga su función. El uréter desciende desde la pelvis renal, descendiendo por todo el espacio retroperitoneal, entrecruzándose por los vasos ilíacos, acentuándose en la pelvis, unidireccionándose hacia la vejiga para posterior a este penetrarla por el músculo destusor. A continuación daremos explicación a la parte inferior de esta estructura, ¿ok?, en la cual tenemos la vejiga, que la vejiga es un saco globular hueco, entre las cuales en su trasfondo está tapizado por tejido epitelial de transición, el mismo tejido que presentan los uréteres, para salvaguardar y mantener la orina que ya ha sido filtrada. Entre esto también tenemos, ¿ok?, los orificios uretrales, por donde pasa la orina, y el orificio uretral interno, en donde está el esfínter delgado, ¿ok? Y este, en su porción distal, presenta una capa muscular, que es la capa de tusor, que esta capa está conformada por tres partes: una lisa, dos longitudinales y una circundante, que por medio de las micciones, que la micción es el proceso donde esta vejiga hace su llenado correspondiente, para posterior por múltiples señales nerviosas que van al sistema simpático, parasimpático y somático, en respuesta hacen el filtrado por medio de los uréteres. ¿Cómo funciona esto? Al momento de hacer las micciones, dependiendo de la cantidad de orina que se origina en esta estructura anatómica, se incrementa la respuesta nerviosa, iniciando desde el sistema simpático por medio del nervio hipogástrico para conectarse con el músculo detusor,
para que por medio de este, para hacer el llenado se dilata y para hacer el filtrado se contrae. Por medio del sistema parasimpático, por los nervios pélvicos, se entreconectan con el esfínter liso, para que por medio de este se abra, ¿ok? En respuesta a vaciar esta estructura anatómica de la orina que tiene. Y por medio del sistema somático, por medio del nervio pudendo, da señales nerviosas en señales al esfínter, ¿verdad? Distal, para dilatarse y poder dar continuidad, ¿ok? Al desecho de esta orina. Y por último, tenemos la uretra, ¿ok? Que la uretra es la última estructura anatómica en donde por medio de se hace el desecho anatómico, ¿ok? En la vejiga está a nivel anterior por un espacio infraperitoneal, a nivel posterior, y a nivel anterior está delimitado por la pubis, a nivel inferior en el varón por la próstata, ¿ok? Y por las vesículas seminales, y en la mujer por la vagina y por la cúpula vaginal, ¿ok? La uretra en la mujer es de corto alcance, pero en el hombre es de amplia amplitud, porque en el hombre no solo se utiliza para el desecho de la orina, sino también para el desecho o eyaculación espermática, iniciando desde la porción prostática, ¿ok? Avanzando, y por medio de se originan los diferentes orificios eyaculatorios, para que por medio de también se haga el paso de la eyaculación espermática, pasando por la región membranosa, en donde se interculan las glándulas bulbouretrales, que son aquellas que al momento de tener relaciones sexuales, estas secretan la uretra para prepararla para la eyaculación espermática y eliminar los desechos nototóxicos que puedan ser perjudicantes para los espermatozoides. Y pasan por la región esponjosa de la región peniana para posterior pasar por el orificio externo de la uretra. Y no solo así hacer el desecho de la orina en el hombre, sino también el desecho de las cantidades espermáticas. Y en la mujer solo el desecho de la orina. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información así haya sido de mayor agrado.